Hola, Walid. Bueno, una de las cuestiones que hace difícil la comprensión de lo que es el Espíritu Santo es precisamente el enfoque desde el que se analiza esta cuestión. Es decir, la concepción de lo que es el Espíritu Santo dependerá de la tradición desde la que se hace la pregunta. Además, como todo concepto religioso, el Espíritu Santo también ha experimentado cambios en su concepción. En un principio, los hebreos tenían una visión muy parecida a la que tenían el resto de pueblos del entorno, donde la Ruach era el viento original y misterioso, imprevisible y omnipresente. Era la idea del aire como la realidad sagrada. Sin embargo, contrariamente a otros pueblos, sobre todo debido al politeísmo de estos, el pueblo de Israel no diviniza el viento en sí, sino que lo convierte en un agente de Dios o en símbolo de su presencia. De esta manera recibe un carácter prácticamente personal, como vemos en el primer libro de Reyes, en 22:20-22, donde engaña al rey Acab y a los falsos profetas. Entonces, en este contexto, el propio Dios puede aparecer como un principio de engaño. Sin embargo, la Ruach Elohim es en la mayoría de los casos un agente de salvación para el pueblo de Israel, como por ejemplo en Éxodo 14:21, donde se dice que la Ruach de Dios secó el mar y se dividieron las aguas. Para la tradición rabínica posterior, el Espíritu de Dios ha ejercido su función en el pasado, ¿no? Dirigiendo a los patriarcas y justos e inspirando a los profetas, y volverá a manifestarse en el futuro como poder del juicio de Dios, llevando a su plenitud la historia del pueblo de Israel. El tiempo presente, sin embargo, está desprovisto de este espíritu tras la muerte del último profeta y la destrucción del templo. La palabra de Dios se ha cerrado, ha cesado el tiempo de la revelación y ahora solo queda la ley en la cual el Espíritu de Dios, es decir, Dios mismo, se expresa. Esta es la opción mayoritaria, aunque algunos apocalípticos sostenían que el elegido de Dios estaba lleno de espíritu en ese momento presente y que vendría pronto a culminar su obra, tal como se ve en pasajes de la literatura enoquiana. En el cristianismo, por su parte, el Espíritu Santo como acción de Dios en el mundo se expresa durante la vida de Jesús a través de fenómenos como la curación de los enfermos o la expulsión de los demonios como signos de la inminencia de la venida del reino en pasajes como Mateo 12:28 o Lucas 4:18-19. Esta experiencia del Espíritu de Dios como principio de liberación define el comienzo de la Iglesia según el relato de los 3 primeros capítulos del libro de Hechos de los Apóstoles. Las afirmaciones sobre el espíritu que aparecen en el Nuevo Testamento serán formuladas ya de manera dogmática en el Concilio de Constantinopla del año 381, después de que los llamados padres capadocios comenzasen a llamar al espíritu persona, hipóstasis o prosopon. Esta cuestión ya la traté ampliamente en mi vídeo dedicado a la Trinidad, ¿no? A explicar la Trinidad desde la historia de la religión, es decir, como siempre, desde una perspectiva aconfesional. Es aquí cuando tiene lugar también el famoso y polémico filioque, ¿no? El texto griego original del credo afirma que el Espíritu Santo, presentado como Señor y dador de vida, procede del Padre, pero los teólogos latinos añadieron ese término filioque que hace que el Espíritu Santo proceda tanto del Padre como del Hijo. Y esa es la principal diferencia doctrinal entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Católica Ortodoxa. Esta cuestión la trataré más en profundidad ya para el final del curso de la historia de la Biblia. Y por último, en el Islam, el árabe ruh es muy semejante al hebreo ruach. Según el Corán, Dios insufló su ruh en Adán, ¿no? Como un soplo ligero, de la misma manera que sobre María fue insuflado el ruh al-Quds, el soplo insondable de lo divino, ¿no? El Espíritu Santo, para que concibiera a Jesús. Entonces, la función del ruh, según el Islam, es animar a los seres vivos, a todos, es la fuerza universal de vida. Sin embargo, cuando preguntaban a Muhammad acerca del Ruh, no solo lo que era el Ruh, se limitaba a contestar que eso era un asunto de Dios, porque en efecto, como vemos en el Corán 1787, cuando se le pregunta por el Ruh, Muhammad dice: el Ruh pertenece a la orden de mi sustentador.
Entonces no nos tiene que extrañar esta negativa del profeta Muhammad a elaborar teorías, porque el Islam de la promulgación nunca pretendió ser una teología. Y hasta aquí el cómo entienden el Espíritu Santo, lo que llamamos Espíritu Santo, el judaísmo, el cristianismo y el islam a grandes rasgos. Pero aún así, espero que te haya servido de ayuda.